Me siento de verdad muy afortunado de poder moderar hoy esta mañana el panel de líderes del sector público, conformado por destacados panelistas, entre ellos la secretaria de Estado de Energía de España, el secretario de Energía de Panamá, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales de Perú. Hoy ya no estamos hablando de si habrá transición energética o si no la habrá. Lo que estamos hablando es de en qué ritmo, a qué ritmo se dará y cuándo lograremos pues, muchos de los objetivos que nos hemos planteado. Y de eso hablaremos un poquito más adelante. En la noche de ayer, para los que me conocen saben que soy muy activo en redes sociales, compartí una encuesta en mi perfil de LinkedIn que a esta hora han visto ya más de 4.000 personas. Y quería preguntar en esa encuesta qué elementos ustedes consideran más relevantes en el sector a 2030. Salieron las respuestas sobre almacenamiento, sobre digitalización, sobre hidrógeno verde. Creo que hay muchos más temas, pero muchos de ellos los hablaremos con los líderes con los que vamos a compartir un panel más adelante. Les animo a todos a compartir sus preguntas y sus reflexiones a través de los canales digitales en esta productiva jornada y a no perderse ninguno de los paneles. Sin más preámbulos, vamos con la secretaria Agesen, quien nos va a dar una rápida visión sobre la ruta de Europa y España en este contexto de transición energética. Muchísimas gracias, secretaria. Un placer saludarlo. Muchísimas gracias, Álvaro, y buenos días a todos. Gracias a LATAM por la invitación a este evento, a esta jornada, además, que habla de un tema, yo creo, central, ¿no? Si estamos hablando de vital importancia ante el reto que nos enfrentamos, el gran reto que es el cambio climático y cómo el papel de la energía va a dar parte o aportar gran parte de esa solución. Especialmente en el momento actual en que tenemos una crisis sanitaria, una pandemia a nivel mundial, que nos afecta a todos los países, los que estamos aquí, pero al final a nivel global, y en el cual la transición energética yo creo que es la gran oportunidad para esa reactivación económica. Ante estos retos globales, retos interconectados y retos multilaterales, este foro me parece de lo más apropiado, dado que permite colaborar, compartir experiencias, compartir buenas prácticas ante estos grandes retos como son el cambio climático, cómo llevar esa transición energética y, sobre todo, cómo salir adelante tras esta pandemia que estamos viviendo. Uno de los elementos que considero más relevante destacar y que creo que seguramente todos los ponentes compartan en este panel, que nos ha indicado una gran dirección por cuál es el camino que tenemos que seguir, es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París adoptado en 2015, en el cual nos fija una senda clara de cómo llegar a ese objetivo de reducción, de consolidación de un aumento de temperatura máximo hasta 1,5 grados y en el cual también podemos ver que hay numerosos estudios a nivel general que hablan de que esa recuperación o ese camino verde es el más eficiente a la hora de abordar las distintas posibilidades o medidas que hay al alcance de nuestra mano. En Europa creo que hemos entendido claramente que este es el gran reto al que nos tenemos que enfrentar y hemos puesto encima de la mesa un claro objetivo de descarbonización a 2050, un objetivo de descarbonización compartido, evidentemente, por mi país, por España, y esta neutralidad climática la entendemos como esa gran oportunidad que va a tener un gran efecto multiplicador y tractor por todas las políticas que lleva consigo. Hoy el tema del que estamos hablando es energía, pero también existen otras palancas relacionadas con residuos, esa economía circular, esa gestión de los bosques, esa agua, esa transición ecológica, ese pacto verde que llamamos aquí en España, que, insisto, conlleva muchísimos cobeneficios y yo creo que hay que ponerlos en valor a la hora de fijarse metas desde el gorro político que hoy me sienta en este panel. Apostar por transición energética y apostar por digitalización son esa extraordinaria oportunidad en la cual hemos visto que existe un gran consenso, un consenso muy sólido en España, tanto el sector empresarial como la sociedad civil en su conjunto, pero incluso los jóvenes, todos creo que tienen esa sensación de que ese es el camino a seguir. Si miro más allá en el contexto internacional, agencias como la Agencia Internacional de la Energía o foros económicos como el Foro Económico de Davos también lo posicionan como el centro de sus actuaciones. Por lo tanto, considero que es el camino que en España estamos apostando y es el camino que entiendo que todos podríamos llevar para alcanzar ese gran reto que es el respetar los límites del planeta. Además, yo creo que es importante hablar de justicia social, ¿no? De inclusión y de hacer que esta transición sea justa e inclusiva. Para ello estamos trabajando, hemos puesto encima de la mesa una estrategia de pobreza energética y también una estrategia de transición justa. Entendemos que desde donde estamos ahora, desde el punto de vista energético hasta donde queremos llegar,
hay muchos pasos que dar y hay muchos sectores que van a cambiar de una manera radical, no van a existir en el futuro y que, por lo tanto, hay que acompañarlos y ver de qué forma se pueden transformar en ese gran abanico de oportunidades que están por venir. Queremos y creemos desde España que esta coyuntura nos debe llevar a invertir en políticas de envergadura, políticas que acompasen esa sostenibilidad y que nos lleven hacia esa descarbonización. Que salgamos de esta crisis, por lo menos con un sentido de dirección mucho mejor del que hemos entrado, aprovechar. Todos nos hemos dado cuenta que privarnos de cosas tan esenciales como la movilidad, con esa contención que hemos tenido en nuestros hogares, nos ha llevado a situaciones tan extraordinarias como ver que la calidad del aire en los entornos urbanos ha mejorado de manera sustancial. Pero además nos ha llevado a ver que la movilidad es un bien esencial para la atracción o para la mejora de la economía. Por lo tanto, hay que acompasar ese efecto tractor de la economía con esa descarbonización o esos entornos amables urbanos. Los grandes retos de este siglo XXI están enfrente de todos nosotros, pero también esos retos tienen una gran transformación y gran potencial en la industria, en el tejido empresarial, en nuevos modelos de negocio, en innovación, en nuevos puestos de trabajo que además sean sostenibles en el tiempo. Apostar por algo que sirva para el presente, pero también para el futuro. Esos activos varados no los queremos ver más, queremos ser más competitivos y ese es el proyecto que tenemos como país y también es el proyecto que ha presentado Europa. Entendemos que una aplicación de políticas de forma rápida y decidida es lo necesario en términos económicos, en términos financieros y también en términos de desarrollo. Es una transformación necesaria en la que nosotros hemos apostado desde hace tiempo y, por ejemplo, para dejar claro cuáles son las grandes líneas que hemos apoyado desde España, en el mes de enero declaramos la emergencia climática como eje tractor de las grandes políticas que teníamos que desarrollar. También hemos puesto encima de la mesa un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con una hoja de ruta muy clara de cuáles son los objetivos en transición energética, en energías renovables, en eficiencia energética, en movilidad sostenible, con más de 78 medidas encima de la mesa, con un análisis de algo muy importante que creo que para tener credibilidad con la sociedad hay que hacer, es el impacto socioeconómico de todas esas medidas y ese plan. Hemos evaluado cuál es ese impacto sobre el empleo, sobre la actividad económica y esto yo creo que ha llevado a ser clave del éxito y a que sea asumido por todo el tejido empresarial, pero también, insisto, por la sociedad. Además, hemos desarrollado una estrategia de descarbonización en España a largo plazo, a 2050. Creo que es algo muy importante porque nos permite anticiparnos a esos retos que ya están aquí, pero también están por venir, diseñar esas estrategias no solo pensando en los próximos 10 años, en una década, sino más allá. Hay tecnologías que no sabemos cuáles serán las que tendremos disponibles, tampoco sabemos cuáles serán los nuevos modelos de negocios del futuro, ni cuál van a ser las grandes pautas de comportamiento de toda la sociedad, tractores todos ellos de cómo van a evolucionar las emisiones. Pero entiendo que cierta anticipación nos ayuda a posicionarnos y por lo menos a que todo el tejido inversor vaya en la misma línea. Nuestras grandes líneas estratégicas es apostar por la eficiencia energética, un plan muy potente de rehabilitación energética de los edificios en España, sabiendo que muchos de ellos estaban construidos antes de tener políticas públicas sólidas de eficiencia energética, por lo tanto entendemos que esa rehabilitación tiene que estar ahí. También esto está alineado con Europa y su línea de Renovation Wave que llaman, que estará disponible a partir de octubre. Además, apostamos por esa movilidad sostenible y eficiente, un paquete que abogue no solo por entornos urbanos más limpios, sino también por la electrificación del parque y por otros usos en la movilidad, espacios públicos, compartidos, peatonales, impulso de la bicicleta, por supuesto. Y, cómo no, un buque insignia de España y que lo lleva demostrando mucho tiempo y ahora con mucha fuerza son las energías renovables. Las energías renovables han demostrado que lo que necesitan es un marco regulatorio estable. Ese marco regulatorio estable permite que esas inversiones lleguen y crear muchísimo apetito. Tenemos mucho recurso renovable en España, pero es que además tenemos cadena de valor asociada a ese recurso en nuestro país, con lo cual eso también es otra de las claves del éxito.
Esas energías renovables tendrán que venir acompañadas de nuevas figuras, nuevos modelos de negocio. El almacenamiento, en la presentación me ha gustado mucho, ¿no? Hablamos de generación distribuida, hablamos de almacenamiento, hablamos de hidrógeno, hablamos de muchos vectores que están ahí y tenemos que ver todo ese potencial que tienen, el agregador independiente, la gestión de la demanda. Son figuras que hasta ahora no eran conocidas porque era un sistema convencional, que entiendo que va a cambiar el concepto. Lo convencional va a ser lo renovable, estoy convencida de ello, y no tendremos que esperar a 2050 para verlo. Pero además creo que es importante seguir apostando por la innovación y más de más. La innovación siempre tiene que estar ahí para, insisto, anticiparnos, no quedarnos varados en tecnologías del pasado e ir mejorando con el tiempo. Y ahí está desde el transporte, y ahí hablo muchas veces de esos puntos de recarga que van mejorando y que tienen cada vez más capacidades, pero también esos vehículos eléctricos con mucha más capacidad y autonomía, y de esa forma da más certidumbre a todos los consumidores. Un hidrógeno renovable, por supuesto, en el cual aquí también tenemos mucho potencial y estamos abogando por él. En definitiva, insistir, la transición energética es una gran oportunidad y tenemos que aprovecharla. Ahora es el momento y, sobre todo, es una respuesta a uno de los grandes retos, o el gran reto que tiene ahora mismo la humanidad, que es el cambio climático. Muchísimas gracias, Álvaro. No, muchísimas gracias, secretaria. Qué interesante. Os he tomado algunas pequeñas notas de los temas más importantes que comentaba, ¿no? El Acuerdo de París como marco de referencia, justicia social, vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar aquí en este panel de electrificación, de acceso universal a la electricidad, que en Latinoamérica tiene una connotación quizás un poco más profunda que en España, de calidad del aire y movilidad. También vamos a hablar de eso porque en Latinoamérica, pues como usted sabe, tenemos la región más urbanizada del mundo y el tráfico siempre ha sido un problema. Hemos visto en esta pandemia cómo han cambiado los hábitos. Yo vivo en Bogotá, hemos visto cómo calles enteras, calles kilométricas, se han convertido a uso de bicicleta y hay más personas en bicicleta que en coche, una transformación de meses, y cuando se quiere se puede, ¿no? Ha hablado usted también de eficiencia energética, de almacenamiento, hidrógeno, pues son puntos que vamos a tocar todo ello con nuestros dos acompañantes del panel, a los que invito a participar: Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Perú, y Jorge Rivera, secretario, que es como ministro en España de Energía de Panamá. Bienvenidos los dos y muchísimas gracias también por estar en este panel. En este panel en el que están miles en varios canales de personas saludándonos desde Colombia, desde México, desde Panamá, desde Guatemala, desde Lima, desde Washington, desde Santiago de Chile, desde Argentina, desde Ciudad de México, también desde Chile, desde Perú, desde Guanajuato en México. Tenemos miles de personas escribiendo en este momento desde California, haciendo preguntas, compartiendo desde España. La verdad que muy interesante, muchísimas gracias. Esto muestra una vez más el interés que hay por la temática, y para no enredarnos más vamos directos al contenido, que es lo que todos nuestros panelistas están esperando, las preguntas que vamos a tener con nuestros participantes después de la presentación tan interesante de la Secretaría de España. Jorge, voy a empezar contigo y muchas gracias una vez más por estar aquí. Sabes que yo viví muchos años en Panamá, es un país que quiero, así que no es casualidad que empecemos también con España y Panamá, sin desmerecer Perú, pero son dos países que son parte de mi corazón. Entonces vamos con Panamá. Vosotros habéis estado hablando mucho desde el gobierno del ámbito del sector renovable, tenéis una agenda de transición energética, ¿no? Y comentaba la secretaria sobre el desarrollo renovable en España. No es desconocido que las subastas han sido clave para este desarrollo, esta transición. ¿Cómo estáis viendo desde Panamá este tema? Y entiendo que también ha habido algo en la política pública para hacer una subasta para consumo público. ¿Nos puedes comentar al respecto? Bueno, Álvaro, y al resto de los panelistas, por supuesto, buenos días a los que nos están escuchando y viendo. Pues para entrar en materia directamente, efectivamente, como nos mencionaba Sara, ¿no? Nosotros, desde el año pasado en que inició el nuevo gobierno, hemos planteado al país una agenda de transición energética. De hecho, así se denomina el documento que hemos sometido a la consulta a la sociedad, precisamente para darle ese contenido, digamos, explícito, ¿no? Del concepto de transición energética, lo que implica esto dentro de la sociedad, y por supuesto también haciendo un poco de sensibilización y de toma de conciencia con relación a las causas, ¿no? O a las razones por las cuales debemos acometer una agenda ambiciosa de transición energética. Como nos decía Sara, efectivamente, pues el primer, digamos, impulsor es la lucha contra el cambio climático a partir del insumo que tenemos como referente en los compromisos del Acuerdo de París, por supuesto, y las contribuciones nacionalmente determinadas.
y también desde la otra perspectiva, la revolución tecnológica que estamos viviendo en el sector eléctrico, no solamente a partir de la tecnología per se de generación o transmisión de electricidad, como lo son el abaratamiento importantísimo de las baterías, el almacenamiento, el costo de los paneles solares, el del resto de las tecnologías que están incluso ya en otras fases un poco menos maduras, pero también esa convergencia tecnológica que se está dando con la tecnología de información y comunicación, ¿no? Ese proceso, esa revolución que estamos viviendo, tal como la vivimos hace 2 décadas con el sector de las telecomunicaciones, con la llegada de los móviles, de los teléfonos celulares y de los teléfonos inteligentes. Eso está sucediendo hoy en día ya en el sector eléctrico y hay que aprovechar realmente estos dos impulsores, y eso es lo que nos lleva entonces de alguna manera a incluirlo en la agenda de transición energética, dentro de las cuales por supuesto las renovables son uno de los pilares. En nuestro caso en Panamá, nosotros tenemos pues desde el año 97 que se dio el proceso de reestructuración y de liberalización, hemos apostado por las subastas, ¿no? Las licitaciones de energía para diversificar o garantizar la seguridad del suministro del país y aumentar la capacidad de generación. En los últimos años hemos logrado, pues, para una demanda, y lo pongo en perspectiva porque los tamaños son muy diferentes, ¿no? Panamá es un país de 4 millones de habitantes nada más. Tenemos una demanda pico que fue la histórica en el mes de marzo precisamente, justo antes de la pandemia, de 1.969 megawatts de demanda pico en un día, y tenemos alrededor de 4.000 megawatts de potencia instalada, es decir, tenemos una cobertura importante en capacidad instalada y sobre todo también en capacidad firme de llevar adelante pues, el suministro. Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta que en los últimos años se dio un proceso importante ante el grado de cobertura a través de licitaciones que no se estaban produciendo, del desarrollo del mercado per se para la firma de contratos privados, ¿no? De los conocidos PPAs para desarrollar proyectos renovables. Entonces, el mercado se adelantó un poco a la regulación. Nada más para mencionarles, en Panamá, según nuestra legislación, no tenemos comercialización independiente de energía. Por lo tanto, es un tema que estamos planteando en nuestra agenda de transición. Sin embargo, se ha dado eso, ¿no? A través de ese mecanismo. Pero como además teníamos pendiente en la agenda de transición varios de los temas prioritarios en nuestro país, que son básicamente 5 estrategias: una de eficiencia energética, una de acceso universal, una de movilidad eléctrica, una de generación distribuida y la estrategia de innovación del sistema. Dentro de la estrategia de innovación del sistema nos dimos cuenta que para seguir pues, dando una señal importante desde el Estado, desde el gobierno, aprovechando la coyuntura de la posibilidad de utilizar la figura de los grandes clientes, de la firma de contratos privados, estamos entonces preparando una primera licitación, digamos, piloto este año para convertir ciertas instituciones del Estado en esta figura, grandes clientes que puedan negociar el precio de su energía mediante estos contratos privados. Así que esa es una primera señal que estamos dando en específico dentro de nuestra agenda de transición, dentro de la estrategia de innovación del sistema para poder impulsar las energías renovables. Y en segundo, digamos, gran tema, aparte de la consolidación de redes inteligentes y una serie de otras medidas, el de la incorporación del concepto de flexibilidad en la operación del sistema. Todos sabemos que los operadores del sistema se concentran en seguridad y así debe ser. Por supuesto, deben mantenerse en función de eso, pero hay una serie de herramientas, de iniciativas que están surgiendo a través de diversas herramientas de planificación y operación que permiten entonces darle mayor flexibilidad a la operación del sistema, que permite entonces incorporar mayor penetración de energías renovables intermitentes, ¿no? Así que por ahí un poco ese es el pantallazo que te puedo contar en este momento de la apuesta que estamos haciendo hacia las energías renovables dentro de la agenda de transición energética. Muchísimas gracias, Jorge. Me quedo con 2 puntos principales. Uno, estrategia nacional. O sea, estrategia nacional, esto no implica solo gobierno, habla de todos los sectores involucrados. Y 2, predicar con el ejemplo, ¿no? Que solemos decir en nuestro argot. Al final, si el gobierno consume, ¿cómo le puedes pedir a los demás, no? Decir que se transformen si tú no te transformas, ¿no? Creo que es un súper buen mensaje y seguiremos ahora discutiendo un poco en base a ese tema. Aquí te mandan saludos desde Panamá y desde varios pueblos también. Saludos desde España nos mandan. Sara, vuelvo contigo. Tengo una pregunta en los medios, bueno, quizás yo creo que desde Latinoamérica también, pero vamos, quienes seguimos la actualidad española, se ha conversado muchísimo sobre
pues bueno, el Plan Europeo de Recuperación, hemos escuchado mucho, en Latinoamérica se está muy pendiente, se pone como ejemplo en algunos discursos públicos. ¿En qué va a consistir? Seamos concretos ahí. ¿Cómo se va a desarrollar y cómo va a impactar sobre todo en el sector energético? Creo que eso es un excelente ejemplo para la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por la pregunta. El Plan Europeo de Recuperación creo que es un hito histórico y sin precedentes. Y obedece, por decirlo de una manera contundente, a un acto de responsabilidad, yo creo, por parte de Europa, de todos los que estamos en Europa, pero también de solidaridad al crear este fondo de una manera tan rápida y tan eficiente que fue aprobado en junio por todos los jefes de Estado y de Gobierno. Es un acuerdo por una determinación de una Europa completamente unida, que ante un reto y ante las adversidades que nos hemos encontrado, yo creo que todos damos una respuesta común y pone encima de la mesa un montante bastante contundente, como son 750.000 millones de euros en transferencias a fondo perdido y préstamos. Prácticamente 390.000 millones serán transferencias y el resto serán préstamos. En el caso de España, esa cantidad asciende a 140.000 millones. Creo que es muy importante, es esa palanca de inversiones de certidumbre que nos va a permitir invertir en proyectos solventes. Y otro mensaje muy importante es que cuando Europa nos habla de este nuevo Plan Europeo de Recuperación, el conocido como Next Generation EU, nos habla de dos ejes tractores esenciales y son totalmente o están totalmente alineados con el relato que he compartido con todos vosotros al principio de la mañana. Y es que los dos grandes pilares tractores son transición energética y digital. Entonces, por supuesto, transición verde, ¿no? que acompaña totalmente las renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, todos los temas tan relevantes que hoy, y mañana y pasado se van a tratar en este foro. Insistir en que este programa lo que hace es activar distintos fondos. Por destacar el número de fondos específicos, tiene uno que se llama Recovery and Resilience Facility. Este es el que tiene mucho más que ver con transición ecológica y digital, muy focalizado a las medidas ante la crisis del COVID. Otro, conocido como el EU React, destinado a evitar esas grandes disparidades que se pueden ocasionar ante una pandemia que afecta de maneras dispares entre los distintos territorios y que, por lo tanto, entendemos que la Unión Europea va a aplicar el balance con este nuevo fondo. Pero también tiene otro fondo muy interesante que es Horizon Europa, muy orientado a labores de innovación y de investigación y desarrollo, un programa de EU Invest muy orientado a la industria y a diferentes inversiones estratégicas e instrumentos financieros muy concretos. Y, como no, también destacar otro fondo que es muy interesante, especialmente para España, que es el Fondo de Transición Energética. Ese fondo de transición justa, que básicamente lo que va a hacer es acompañar a esos sectores que van cayendo. En el caso de España, de una manera muy rápida, ha habido el cierre de la minería del carbón, pero además ya está también aconteciendo el cierre de las centrales térmicas de carbón en nuestro país de una manera muy rápida. Por lo tanto, ese es el proyecto que presenta Europa, un proyecto que básicamente todos los fondos que he nombrado tiene cabida la transición energética. También os podéis imaginar que el movilizar estos 140.000 millones en proyectos tractores y solventes, lo que estamos buscando y llevamos trabajando desde hace tiempo es en aquellas acciones que tengan mayor efecto multiplicador, mayor efecto tractor en nuestra economía, que generen ese empleo sostenible en el tiempo, esos modelos de negocio que tengan esa visión de futuro. Y, por lo tanto, seguimos trabajando para presentar esa estrategia próximamente de Europa. El plazo que se nos ha dado es el próximo mes, el mes de octubre, y tendremos que básicamente utilizar el 70% de esa cantidad en los años 2021 y 2022. Luego tendremos más tiempo, hasta 5 años, para la utilización de todos los recursos. Pero yo creo que el foco está en esa reactivación rápida y esos proyectos tractores. Eso sería un resumen o una primera foto de qué consiste ese Fondo de Recuperación Europeo. Súper interesante. Estamos hablando de un monto gigante, por lo que veo, y además con un horizonte de corto plazo, 70%, nos dices 21-22. O sea, la transición
energética no se va a dentro de muchos, está aconteciendo, como decía al principio, y en ese contexto, antes de pasar con Gabriel, quería puntualizar dos temas, ¿no? Muy en línea con lo que acaba de decir Sara. Yo he hecho 2 encuestas, los que nos estén viendo pueden entrar en mi perfil de LinkedIn, saben que soy bastante activo. La primera encuesta yo preguntaba qué tanto % de generación renovable imaginas a 2050 en tu país. Esa la he hecho hace una hora, más de 2.000 personas ya la han visto y nos dice el 28% que más, o sea, que el 100% de la generación, o sea, bien optimista. Ojalá o con mucho deseo. La segunda encuesta que hice preguntaba qué tecnologías esperas que van a desarrollar o qué innovaciones van a liderar la transición energética. El 48% dice el almacenamiento, el 27% el hidrógeno verde y el 20% la digitalización. O sea, el foco de la discusión va por este camino. Más de 4.500 personas lo han visto. Muchísimas gracias a todos los que ven mi perfil, un poco de autopromoción, pero es muy importante que todos compartamos, ¿no? Nos sigue saludando gente desde Bolivia, desde Colombia, Perú, Medellín, Costa Rica, España, Perú también. Y desde Perú está aquí nuestro viceministro Gabriel Quijandría, que le vamos a preguntar muy al foco. O sea, Sara ha comentado también del sector minero, también lo vamos a tocar ahora, pero quería preguntarte primero qué perspectivas, para quienes ven desde fuera, Perú siempre es un país que ha suscitado interés, ¿qué perspectivas tiene, qué mensaje podemos enviar a los inversionistas interesados en este mercado sobre los avances de renovables y de la generación distribuida también? Ahora más tarde hablaremos contigo del ámbito de la masificación de la electrificación. Pero ¿qué perspectivas le podemos dar en el país a quienes nos están escuchando desde fuera? Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a los organizadores por la invitación para acompañarlos el día de hoy en este panel, en este diálogo extremadamente interesante sobre este tema de la transición energética, ¿no? Y cómo hacemos para poder responder a nuevos escenarios marcados en este momento por una coyuntura específica como la del COVID, que creo que debe ser vista como una oportunidad de profundizar una serie de transiciones que ya estaban ocurriendo a nivel, y transformaciones que estaban ocurriendo a nivel de la economía, a nivel de la sociedad, en términos de como se ha señalado, de la electromovilidad, de la participación de las energías renovables. O sea, no es momento de echarse para atrás, ¿no? Y apostar por las tecnologías antiguas, sino profundizar aquello que ya estaba ocurriendo, aquel paso o aquella entrada hacia una matriz energética más sostenible, ¿no? Creo que por ahí es la ruta necesaria, ¿no? Y en el caso peruano es interesante este proceso que ha habido, ¿no? Con momentos muy marcados, ¿no? O sea, hasta inicios de los años 2000, la matriz energética peruana era una matriz fuertemente sostenible, basada en energía hidroeléctrica. Alrededor del 80% de la matriz, o sea, de la generación energética venía de esta fuente. A inicios de los 2000, con la entrada del gran proyecto de gas natural de Camisea, buena parte una parte importante de esa participación la asume el gas natural, lo cual permitió el crecimiento económico que vimos en esos años en el país. De hecho, el crecimiento espectacular del sector minero en esos años se explica, por un lado, por los buenos precios o las buenas condiciones de los precios internacionales, pero también por la disponibilidad de una fuente de energía estable y barata, como implicó Camisea, pero que generó, o sea, que al mismo tiempo, o sea, esta necesaria apuesta por la energización de la economía y de la sociedad en el país, muy concentrada digamos, en Lima, en poder trabajar o hacer llegar la energía a ámbitos urbanos o a gran industria, iba acompañada al mismo tiempo con un impulso en la generación, en la promoción de energías renovables, ¿no? En el 2008 se aprueba el decreto legislativo 1002, que promueve la generación de electricidad con energías renovables. Es a partir de ahí que se genera el marco regulatorio para poder hacer la convocatoria de estas subastas de energías renovables no convencionales, que pasan, o sea, son exitosas, ¿no? Pasan en el 2008 de representar 0.2% de la potencia instalada del sistema eléctrico nacional
a ser cerca del 8% en el año 2019, ¿no? O sea, pero sin embargo, creo que las señales desde el Estado y las señales regulatorias no han sido suficientemente fuertes, ¿no? Lo que hemos tenido es más bien una dinámica como la que ocurre cuando los autos quieren dar la vuelta en la esquina, ¿no? De una luz intermitente, se prende, se apaga, se enciende y se apaga. O sea, a la señal que hubo en el 2008 con la ley de promoción, ¿no? Con el decreto legislativo de promoción de la inversión, le siguió 2 años después la aprobación de la Política Nacional Energética, que iba un poco en contrario, porque fijó un cap de 5% en la participación de las renovables en la matriz. Cap que todavía mantenemos, o sea, normativamente todavía está, por más que, o sea, ya estamos en 8%, con lo cual tal vez si hace alguien una interpretación muy exigente en términos de Contraloría, podría decir que estamos yendo en contra de la ley, estando en 8%, ¿no? Y eso se agrava si es que tomamos en cuenta que el año pasado el presidente Vizcarra, en el marco de la asamblea anual de la Organización Internacional, la Alianza Internacional de Energía Solar, ha anunciado que vamos a ir a 15, ¿no? Entonces, por ahí hay la necesidad, hay un tema de la necesidad de poder hacer que el marco regulatorio refleje mejor esta potencialidad, una potencialidad identificada a partir, además, de estudios nacionales y un estudio del 2014 que hizo el IRENA, que lo que ha hecho es demostrar que el Perú tiene un potencial enorme en términos de generación hidroeléctrica, de generación eólica, de generación solar, pero hay ciertos cuellos de botella que necesitamos poder atender. Yo creo que la situación del COVID y la coyuntura del COVID nos ha puesto en una coyuntura favorable para romper ciertos tabúes, romper ciertos cuellos de botella y avanzar en ciertas discusiones que están ocurriendo en este momento. En este momento existe una comisión multisectorial conformada por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía, que está evaluando una serie de medidas de reforma del sector eléctrico. Nos hubiese encantado como Ministerio del Ambiente ser parte de esa comisión también, pero creemos que la labor de mainstreaming que hemos venido haciendo en los últimos años sobre estos 2 ministerios en particular ha sido suficiente como para que se puedan manejar solo, ¿no? Porque se están discutiendo temas como generación distribuida, temas como, por ejemplo, como el reconocimiento de la potencia firme a la generación en base a energía solar, cosa que ya tienen las eólicas desde el año pasado y que era uno de los grandes obstáculos que había para que estas pudieran competir de manera igualitaria con la generación tradicional, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos pudiendo avanzar a partir de tener esta condición particular que ha generado la coyuntura del COVID, que permite, digamos, salir de la caja, ¿no? Y en ese contexto y aprovechando para avanzar un poco en ese mensaje, en un país donde, como bien dices, pues hay potencial, Perú junto con el norte de Chile, el sur de Perú, el norte de México, probablemente de las mejores radiaciones solares del mundo, evidentemente hay un buen recurso eólico, disposición de recursos, pero Perú al mismo tiempo un sector minero muy fuerte en un contexto de precios de commodities subiendo. Como hemos visto, cuando el sector minero se para, la demanda de Perú cae, cuando el sector minero se activa, la demanda de Perú sube. Por ende, ¿cómo se está fomentando o qué está haciendo un sector tan intensivo en consumo para empezar a consumir más generación renovable? Y también, que hemos hablado y hablaremos un poquito más adelante, del tema del hidrógeno, ¿no? Porque lo hemos visto en Chile, los mensajes del gobierno chileno, cómo se enfocan mucho en la producción de hidrógeno para ese gran consumidor que es la mina, ¿no? ¿Cómo estáis viendo ese tema? A ver, yo creo que hay un proceso en inicio. Un proceso, yo diría, en términos comparativos, menos maduro que el que ha ocurrido en Chile, ¿no? Yo tengo la sensación que el convencimiento del sector minero acerca de la apuesta por las energías renovables en Chile está un poco, en términos comparativos, un poco más avanzado que lo que ha ocurrido en el Perú. El hecho de haber contado con la disponibilidad del gas natural y el abastecimiento eléctrico, ¿no? A partir de la utilización del gas natural, ha hecho que la entrada de las renovables, ¿no? O la apuesta por los renovables en el sector minero haya sido un poco más lenta en el Perú, pero creo que eso está cambiando, ¿no? Creo que esa dinámica está empezando a cambiar en términos de reconocer la necesidad de ir hacia una política también de descentralización
de la energización, ¿no? O sea, cómo buscar potenciar las capacidades que se tiene en diferentes regiones. En el caso, como señalabas tú, Álvaro, en el norte de Chile y el sur del Perú, las condiciones de irradiación solar son buenísimas. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso para que coincida además con la zona de mayor potencial de mineral en el país para poder potenciar el crecimiento del sector minero en esta zona, ¿no? O sea, creo que por ahí hay una apuesta muy, muy importante que hay que ver, o sea, cómo buscar esta alianza en el sector minero y la promoción de energías renovables con esta lógica más de aprovechar las potencialidades locales, ¿no? De aprovechar cómo hacemos para aprovechar recursos abundantes. El recurso abundante sol, en este caso, en la zona del sur, ¿no? Y creo que ayuda mucho, por ejemplo, cosas como las que estamos impulsando nosotros en el proceso de evaluación técnica de las propuestas de descarbonización al 2050, ¿no? Donde hemos encontrado, por ejemplo, que una apuesta ambiciosa por la descarbonización, o sea, la descarbonización de la matriz, podría generar cerca de 17.200 millones de dólares en beneficios, ¿no? Al año 2050, si es que logramos incorporar temas como el transporte eléctrico, todo el tema de Smart Cities, pero en ese mix, el tema del sector minero es fundamental, ¿no? O sea, cómo hacer esa transición en un sector altamente intensivo, ¿no? Sí. Creo que es muy importante, hablando con este tema de tú lo decías, ¿no? Es decir, la movilidad, y creo que con eso vamos a enlazar una discusión porque me parece muy importante. Estamos hablando de energía, pero hoy en día hay una conexión muy activa entre energía y movilidad. Y yo quisiera, siguiendo un poco la discusión inicial, preguntarle a la secretaria de Estado de España. España es un país que evidentemente tiene una industria automotriz muy fuerte, es un país pues, que evidentemente está haciendo una apuesta por cambios muy, muy radicales, y quisiera entender cuál es la visión del Gobierno de España en movilidad sostenible y cuáles están siendo los elementos clave para que esto se esté dando. Digo, yo creo que hay un mix de política pública y sector privado. Yo digo, cada vez que voy a España, uno puede desplazarse por una ciudad como Madrid sin tener un coche. O sea, uno puede usar Metrobús, 50.000 aplicaciones. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cómo se está logrando y cómo estamos incluyendo tan fuerte en un país, como digo, pues de gran tradición, quizás de un sector automotriz más tradicional, la visión hacia el futuro, ¿no? Yo creo que es muy interesante poder escuchar ese punto también. Pues Álvaro, gracias también por esta pregunta. Yo creo que parte del éxito vuelve a ser la colaboración público-privada, ¿no? En este caso, el reto es global, el mismo reto que tenemos ante una transición energética, un sistema eléctrico 100% descarbonizado, tenemos una movilidad que no genere emisiones. Y para eso el acompañamiento de la política pública en algo tan importante como has dicho, ¿no? El sector de la automoción, la industria de la automoción en España es prácticamente el 10% del PIB, pero es que además de todo lo que se produce en España, si hablamos sobre todo de turismos ligeros, se exporta más del 80%. Y si hablamos de exportación, esa exportación es a mercados exteriores que también tienen el mismo reto. Insisto, el cambio climático es un reto global, todos buscamos esa descarbonización del transporte, por lo tanto, tenemos que acompasar y en eso hemos venido trabajando y creo que últimamente las noticias son extremadamente positivas. Si hablamos de la industria de la automoción, hace bien poco, en el mes de junio, sacamos un plan que la verdad que yo creo que no tiene precedente, que tiene su propio nombre y lleva mucho significado, que es el impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción, entendiendo que un sector tan clave en nuestra economía teníamos que acompañarle y es ese punto de inflexión en el cual acompasamos las líneas de producción de nuestra industria, ellas mismas lo están haciendo, a esas demandas de futuro, incluso de presente, ¿no? Esa paridad de precio entre el vehículo de combustión y el vehículo eléctrico cada vez es más próxima, cada año los informes nos van acercando la fecha. Y no solo en paridad de precios, sino que hablamos del ciclo de vida de los vehículos eléctricos, ya a día de hoy, digamos que sería mucho más ventajoso, ¿no? Optar por un vehículo eléctrico, pero para ello la administración pública tiene que acompasar con una buena infraestructura de recarga, dar certidumbre a todos los consumidores y en eso también venimos trabajando, en esa movilidad cada vez más sostenible, en nuevos entornos y espacios urbanos y en ese sentido tenemos una ley de cambio climático que ahora mismo está en tramitación
en el arco parlamentario. Yo creo que va a ser una ley muy importante, una ley de cambio climático y transición energética que ya señala, en línea con la estrategia de la Unión Europea, que a partir de 2040 los vehículos nuevos tendrán que ser cero emisiones directas. Esto es una señal muy importante que también ejerce de tractor en toda la industria, ¿no? Y eso ayuda también a que los consumidores sepan que esa es la opción de movilidad, aparte del transporte público, sin lugar a dudas, espacios mucho más limpios, los centros de las ciudades libres también de emisiones, con lo cual todas estas políticas han ido acompasando con el tiempo y han conseguido cambiar ese panorama que antes era tan complicado en nuestro país. Existe también un gran reto si hablamos del transporte pesado y si hablamos del transporte aéreo o del transporte de mercancías en navegación. Entiendo que las respuestas a estos grandes sectores están todavía por llegar. Se está trabajando muchísimo desde los biocombustibles como una alternativa, pero también el hidrógeno es parte de esa respuesta, esa movilidad pesada que la electricidad y las baterías quizás no llega a la respuesta con la velocidad que se esperaba. Pero, insisto, por nuestra parte, ¿qué hemos hecho? Pues habilitar ese marco regulatorio, incentivar inversiones y, en este caso, hemos sacado líneas de ayudas de manera constante en relación con la adquisición de vehículos eléctricos, pero también con ese despliegue de puntos de recarga, con entornos urbanos más habitables, con planes de movilidad urbana o, por ejemplo, también con planes de movilidad al trabajo. Entendemos que gran parte de esa movilidad que ocurre cada día es cuando vamos a nuestros puestos de trabajo, y ayudar a diseñar estos planes de movilidad yo creo que es otra de las palancas que hemos estado activando sin lugar a dudas. Recientemente sí me gustaría destacar que hemos, en los últimos 4 meses, porque entendemos que ante una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo, ¿no? Y tan complicada, necesitamos medidas extraordinarias para crear esa certidumbre en los inversores, y hemos, sacado adelante más de 700 millones de euros de ayudas para distintas actuaciones orientadas bien a la movilidad sostenible y eficiente o bien a esa rehabilitación de viviendas o el fomento de energías renovables con cierto carácter innovador. Esa ha sido un poco nuestra visión. Muchas gracias, Álvaro. No, gracias a ti, secretaria, y muy interesante, sobre todo, creo, el contexto español. Yo muchas veces en muchas discusiones, mañana vamos a tener una jornada íntegra sobre movilidad. Les invito a todos los que nos están escuchando a que participen. Saben que movilidad es un tema que en Latinoamérica, sobre todo, pues es muy relevante, pero creo que el ejemplo español, yo lo pongo a veces, es también un ejemplo para muchos mercados de Latinoamérica. Hay mercados como México, que son grandes productores de automóvil y que, evidentemente, en el discurso muchas veces se encuentra complejo entender la transformación de un sector que genera tanto empleo, que a veces puede ser drástica. Yo creo que es una oportunidad, no un reto, y creo que este mensaje pues camina en esa dirección. Me gustaría escuchar, Jorge, Panamá, yo he vivido allá, y el tráfico en Panamá es una de esas cosas que siempre todos, el tranque, que le llamáis vosotros, de esas cosas que siempre tenemos en las conversaciones entre amigos, ¿no? Pero he visto que últimamente habéis impulsado muchísimo la estrategia de movilidad. Se ha hecho una mesa nacional, se está hablando del discurso. Hace unos días veía de una gran flota de buses eléctricos. ¿Cómo estáis viendo este tema de movilidad en Panamá? Bueno, gracias, Álvaro. De hecho, es parte del gran pendiente que tenemos como país en la lucha contra el cambio climático. Nuestra matriz eléctrica tiene un componente renovable importante, ¿no? Por ese contenido hidroeléctrico histórico. Sin embargo, ya tenemos, pues, desde hace algunos años, como les comentaba, la introducción de las eólicas y de las solares. Ya, pues, entre ambas están rondando cerca del 12%, 13% de nuestra generación eléctrica, por ejemplo, en este primer semestre del 2020, para tener una idea, entre eólica y solar solamente, ¿no? Si a eso le sumamos un poco el alrededor 55, 60, 65% de hidroeléctrico, pues tenemos una matriz eléctrica bastante bien renovable y queremos seguir profundizándola. Sin embargo, tenemos el pendiente de la matriz energética como tal, ¿verdad? Y ahí, por supuesto, el tema del transporte, de la movilidad, esto nos genera un desafío. Por eso, pues se ha trabajado desde hace ya varios años, incluso desde la administración anterior. Le hemos dado una continuidad, una política de Estado con apoyo de la Unión Europea, con fondos de la Unión Europea para desarrollar el proceso, y apoyo también de las Naciones Unidas para una estrategia nacional de movilidad eléctrica que fue aprobada el año pasado. Es la primera estrategia de estas 5 que les comentaba como parte de la agenda de transición que ya está siendo implementada.
como parte de esta estrategia de movilidad eléctrica, tenemos 4 ejes, dentro de los cuales uno es sectores estratégicos, donde queremos ir de alguna manera priorizando las acciones para ver ese tipo de resultados, ¿no? Ahí, como parte de esa aprobación de la estrategia, el operador del principal, digamos, sistema de transporte público colectivo en la ciudad de Panamá, tenía pues en el pipeline, digamos, entre las posibilidades, ir a una licitación de alrededor de 35 buses, luego de la aprobación de la estrategia el año pasado y con un trabajo que se ha hecho en conjunto la Secretaría de Energía, Cooperantes Internacionales y por supuesto el Ministerio de Ambiente de Panamá, han digamos, aumentado la ambición de este operador del sistema y ya estamos planteando, se está evaluando la posibilidad de una adquisición de 195 buses. Eso es lo que se está analizando en este momento, autobuses, y para que tengamos un contexto, Panamá es una ciudad de 1 millón de habitantes, solamente alrededor de 1 millón de habitantes, a pesar de que tenemos muchos atascos, ¿verdad?, de vehículos. Pero para darte el ejemplo, el líder en América Latina, que es Chile, tiene alrededor de 400 vehículos, ¿no?, con 6 millones de habitantes. Panamá ya estaría apostando de una vez a casi 200 autobuses eléctricos con solamente 1 millón de habitantes, además de la utilización del metro, ¿no?, que es uno de nuestros grandes también ejes del sistema de movilidad eléctrica. Así que ahí estamos apostando, pero es resultado de lo que tú decías, de un proceso de planificación y de desarrollo y de implementación de esta estrategia como parte del paraguas de la agenda que nos está dando muy buenos resultados. Ya como hablaban tú al final de la intervención pasada, el Estado tiene que dar el ejemplo. Ya estamos también analizando con la entidad encargada, digamos, el regulador de las contrataciones públicas del Estado panameño, también evaluar una primera licitación, un convenio marco de vehículos eléctricos para el gobierno panameño, para el Estado. Así que ahí lo estamos viendo, se está desarrollando una serie de subcomisiones o de mesas de trabajo con participación de la academia, de las empresas, de una serie de actores relevantes para llevar adelante también el componente pues, de cómo hacemos la educación, los nuevos oficios, profesiones, los técnicos relacionados a la movilidad eléctrica, el tema cultural también, incluso hasta el manejar un vehículo eléctrico tiene algunas diferencias realmente de manejar un vehículo convencional. Así que todo este paquete, digamos, está dentro de los 4 ejes, los 13 objetivos y las 24 líneas de acción de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, ¿no? Qué bueno, Jorge, escuchar esto y de verdad creo que en la región es un deseo, es una voluntad escuchar este mensaje, ¿no? Es decir, de transformación en la movilidad. Hay un ejemplo muy concreto que tú conoces también, que es el de Lice en Costa Rica, que también han hecho este programa de vehículos eléctricos. Y en el tema de buses, hace menos de un mes escribimos en el diario El País de España en 5 días, un grupo de personas, pues entre AIDIB, España y nosotros, un artículo sobre cómo la movilidad está cambiando en Latinoamérica y el ejemplo de los buses eléctricos. Ya no es solo Santiago, Medellín, Bogotá. Bogotá está incorporando una flota masiva. Tenemos probablemente una de las flotas más grandes de buses del mundo aquí en Bogotá en los milenios y estamos viviendo una transformación absoluta. Y eso es una realidad que va a impactar, por ende, toda la cadena energética y la producción con renovables, sin duda, ¿no? Ahora mismo yo quiero ir a unas preguntas de 2 minutos cada uno para que vayamos acotado. Nos sigue saludando gente, nos saludan desde el programa Luz de Cruce de la radio de España, de la cadena COPE, nos saludan desde Trujillo, Perú, desde Argentina, desde Uruguay, nos siguen saludando desde Colombia, Panamá, desde Malta, desde Alemania, o sea, nos saluda gente desde muchas partes del mundo. Como digo, estamos en más de 10 canales, hay miles de personas viéndonos y escuchando lo que ustedes tienen que decir. Entonces, quiero ir a una pregunta para cada uno de 2 minutos y después vamos a terminar con una ronda basada en algunos de los temas que hemos tocado acá. Gabriel, empiezo contigo. Quiero entender un poquito mejor el tema de electrificación rural. Hablaba la secretaria de Justicia Social y eso está muy relacionado con justicia social. Todavía tenemos en Latinoamérica muchas personas que no acceden a la electricidad a pesar de programas intensivos en este campo. Ustedes han tenido un ejemplo de electrificación masiva. ¿Qué ha sido de eso? ¿Qué se ha aprendido y qué más hay por hacer? 2 minutos, por favor. Gracias por la pregunta, Álvaro. Y este es un caso bastante interesante, ¿no? Vinculado a algo que se empezó a discutir hacia el año 2010, 2012, sobre la necesidad de democratizar el acceso a la energía. Y hacerlo además tomando en cuenta las condiciones de poblaciones muy aisladas o en zonas muy remotas del país. Es a partir de eso que se impulsa la aprobación del Plan de Acceso Universal a la Energía,
y la política nacional de electrificación rural, ¿no? Entre 2016 y el Plan Nacional de Electrificación Rural 2016-2025, que lo que busca es ver cómo cerrar esta brecha, ¿no? O sea, en este momento nosotros tenemos un coeficiente de electrificación rural de cerca del 82%, donde lo que nos queda por atender son poblaciones muy, muy remotas en el ámbito amazónico, sobre todo, para las cuales la apuesta ha ido por los fotovoltaicos. O sea, ¿cómo hacemos para hacer llegar paneles, para hacer llegar sistemas de paneles a estas zonas remotas que difícilmente se van a conectar en el mediano plazo o en el corto mediano plazo al sistema interconectado nacional, porque resulta demasiado caro, ¿no? Y su nivel de consumo no ameritaría la inversión que se tendría que hacer, ¿no? La apuesta es grande, es ambiciosa, para atender a cerca de 4 millones de personas que en este momento no tienen luz. La idea es llegar al 99% de atención al año 2025. En esto se han utilizado mecanismos de inversión pública, ¿no? Impulsados por el Ministerio de Energía y Minas, pero también se ha impulsado el tema de las subastas, ¿no? Por ejemplo, el año 2014 sacamos una subasta, la primera hasta ahora única subasta off-grid, que nos ha permitido contratar con una empresa la adquisición y la instalación de entre 450 y 500,000 sistemas fotovoltaicos que están permitiendo cerrar la brecha, ¿no? Para esto se ha lanzado pues con un paquete donde donde también se creó el Fondo de Inclusión Social Energético, ¿no? Que asegura el financiamiento para estas actividades. O sea, ha habido una apuesta muy grande en ese sentido, con una claridad acerca de lo beneficioso que resulta hacerlo con energías renovables y en este caso con energía solar. No me cabe duda, Gabriel, o sea, 4 millones de personas sin acceso a la electricidad. Estamos hablando de transición energética, esa es la auténtica transición energética. Que consigamos que todo aquel que no tiene electricidad, y yo que he tenido la suerte de vivir en 7 países de esta región y recorrérmela de esquina a esquina, cuando uno llega a lugares donde no hay electricidad, uno se pregunta qué he hecho mal en mi trabajo, porque de verdad, o sea, esa es la gran clave de lo que tenemos que hacer. Vamos con Jorge, hablando de conexión, de electrificación, de interconexión. ¿Qué está pasando en Centroamérica? ¿Qué oportunidades está generando ese mercado interconectado? ¿Y qué se necesita para ir más allá, para avanzar? 2 minutos tenemos. Bueno, de forma muy breve, Álvaro, efectivamente en Panamá forma parte del mercado eléctrico regional centroamericano, que es un ejemplo realmente a nivel global de la posibilidad de interconectar a través de una infraestructura de transmisión y del mercado asociado, un séptimo mercado, los 6 países de América Central a través de un tratado internacional, ¿no? Creando una serie de instituciones regionales, ¿no? Así que para nosotros es un orgullo el desarrollo que se ha hecho en los últimos 20 años de esto. Por supuesto, es un proceso de largo plazo y estamos conscientes de eso. Y esto a partir sobre todo del año 2014, 2015, hemos tenido un aumento realmente importantísimo de las transacciones regionales, ¿no? Sobre todo en el área norte, entre Guatemala y El Salvador. Ustedes, pues tú lo sabes, Álvaro, el componente de importación de energía, por ejemplo, en El Salvador ha sido importantísimo. Esto desde Guatemala, y ha habido una complementariedad de los sistemas, y de eso se trata un poco, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay oportunidades adicionales, y en el caso nuestro es los ajustes regulatorios que se necesitan para poder contar con estos contratos de más largo plazo, ¿no? La regulación hoy en día nos permite, por el mecanismo, y es un tema muy técnico, pero lo voy a resumir, de asignación de costos de transmisión, pues la posibilidad de planificar contratos de venta de energías regionales se nos queda un poco a un año. Entonces queremos trabajar, hacer ese afinamiento, ese paso adicional para poder contar con contratos de más largo plazo que nos permita entonces desarrollar no solamente transacciones bilaterales, sino lo que siempre hemos querido desde un principio, es lograr tener inversión con contenido o proyección regional, que un grupo inversionista vea no solamente el mercado de Panamá o el mercado de El Salvador, el mercado de Guatemala como su potencial mercado, sino que vaya a instalarse en un lugar, pero pensando en un mercado de 40 millones de habitantes, no de 4, de 5 o de 6 millones. Así que de eso se trata, esa es la clave que estamos trabajando, y por supuesto también en un proceso de revisión de este tratado marco, que es el marco, digamos, de derecho internacional. También estamos en un proceso de revisión del mismo
para hacer algunos ajustes que se necesitan para ir hacia allá. Así que estamos trabajando, estamos muy contentos con el desarrollo que hemos llevado adelante y, por supuesto, pues compartiendo las experiencias con cualquiera de los otros países. Y además, Panamá también está en un proceso de interconexión con Colombia, que permitiría entonces hacer ese, digamos, cerrar ese anillo, ¿verdad?, a nivel global, digamos, a nivel de América Latina y de todo el hemisferio americano, para entonces tener transacciones bilaterales entre Colombia y México inclusive. Sin duda, el ámbito de interconexiones ha sido parte del desarrollo y del futuro. España sabe mucho de eso. Cuando hablamos con nuestros amigos de Red Eléctrica, un sistema mallado ha permitido integrar flujos altísimos de inversión renovable, y renovable es lo que está a España ahora mismo atrayendo a nivel mundial. Muchos inversionistas en todo el mundo ponen a España en el foco, en el día a día, y queremos saber en 2 minutos, secretaria, por qué España está en el candelero, por qué todo el mundo está hablando de inversión renovables en España, qué están haciendo ustedes y qué es lo que viene. 2 minutos, una ronda final de preguntas muy cortitas y nos vamos. Yo destacaría 3 cosas y parte de la respuesta está Álvaro, en tu pregunta. Tenemos un sector renovable muy bien posicionado, no solo en la generación, sino también en toda la cadena de valor industrial. El 90% de los aerogeneradores se pueden fabricar en España, más del 60% de los paneles fotovoltaicos, toda la cadena asociada a la fotovoltaica, y más del 90% si hablamos de electrónica de potencia, por ejemplo, también se genera en España. Por lo tanto, yo creo que un buen sector, eso ayuda a que seamos potencial. Pero además, el segundo factor que yo destacaría es que tenemos un gran potencial renovable. Tenemos sol y viento en grandes cantidades y tenemos que aprovecharlo. Y en tercer lugar, yo creo que el apetito inversor surge de ese marco regulatorio estable, esas normas que acabamos de generar hace bien poco, pero también venimos trabajando desde hace más de 2 años para crear esa estabilidad, esa certidumbre, para que todos, inversores nacionales, extranjeros, incluso la sociedad, vea que es importante que ese eje tractor y que, por supuesto, va a generar empleo sostenible en el tiempo. Eso sería un poco las grandes claves. Sí me gustaría destacar que una de las grandes cosas que yo creo que también hemos hecho es activar el autoconsumo en nuestro país. Parecía bastante extraño que un país como España tuviese una capacidad de autoconsumo mucho más baja que Alemania, cuando tenemos muchísimas más horas de insolación. Esto tenía también que ver con un marco regulatorio, digamos, mal diseñado, y que también yo creo que eso el nuevo marco ha permitido el despliegue del autoconsumo en España, y solo en el año 2019 se multiplicó por 2. Llegando a 1 giga instalado de autoconsumo en nuestro país. Es una cantidad bastante considerable. Estamos trabajando en estrategia de autoconsumo y seguimos apostando con un nuevo marco de subastas. Actualmente han estado en consulta pública un Real Decreto de subastas y de acceso y conexión, y entendemos que este marco de subastas también va a permitir ese acceso a la electricidad a todos los consumidores a una factura mucho más reducida, puesto que producir con energía renovable es la forma más barata actualmente de producir energía. Muchísimas gracias. No me cabe duda, estoy totalmente de acuerdo en el tema del autoconsumo. Les animo a todos. Hace muy pocos días publicaba en mi LinkedIn la imagen de una fábrica de un buen amigo en Guijuelo, Salamanca, España, el mejor jamón del mundo, haciendo un poco de promoción, que instalaba 2 megavatios de producción solar en su techo, y hoy en día uno va a poder consumir pues jamón con producción renovable, Estrella de Castilla. Le hago ahí un poquito de promoción a mi querido amigo. Lo encuentran en el Corte Inglés y en Mercadona. Pero dicho esto, y ahí fuera del chiste, como les decía, yo hice 2 apreciaciones en mi LinkedIn y voy a hacer una ronda y quiero saber si ustedes están de acuerdo o no, muy rápida. Hice 2 preguntas. La primera pregunta fue ¿en qué porcentaje llegaremos en la matriz en tu país? Han contestado gente, pues más de 3.000 personas en este momento de muchos países, pero la gran mayoría, más del 50%, dice que entre el 80% y el 100%. En lo que tiene que ver a qué tecnología liderará la transición energética, más de 5.000 personas han respondido, pues por amplia mayoría se habla del almacenamiento, pues es verdad que el hidrógeno verde y la digitalización van a tener un rol muy relevante. ¿Sí o no? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que acaban de decir nuestros oyentes? Y ya con esto nos vamos y pasamos al siguiente panel. Sara, empezamos por ti, Gabriel, y después Jorge. Pues muy rápido, comparto la reflexión. Yo al almacenamiento del hidrógeno seguiría apostando por esas tecnologías renovables. El hidrógeno solo vale si es renovable, o entiendo que tiene mucho alineado con la descarbonización si es renovable. Pero sí, mi respuesta es sí, comparto las reflexiones de todas las personas que se han unido a nuestra panel. Muy bien. Gabriel.
Sí, en el caso nuestro, o sea, eso es parte del plan de trabajo que nosotros tenemos hacia la descarbonización, ¿no? Las discusiones que están habiendo ahora en el marco de la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas están pensando en llegar al 2050 con un 80% de participación de las energías renovables en la matriz energética, ¿no? La idea es llegar a cubrir, a volver a cubrir con energía renovable este 80% que teníamos antes del ingreso del gas natural, ¿no? Sin duda. Jorge, ¿cómo lo ves? Sin duda alguna, Álvaro y todos los oyentes. Creo que estamos de acuerdo. Con eso. Tenemos 3 horas más de encuentro, ejecutivos de todo el mundo. Mil gracias por orden del tiempo. Les agradezco muchísimo, secretaria, viceministro, secretario. Muchísimas gracias a los 3, Sara, Gabriel, Jorge, y a los miles de personas que nos están escribiendo desde miles de lugares. Seguimos la discusión en redes sociales, seguimos la discusión en todos los canales y sigamos aportando porque el cambio está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a una ponencia sobre energía solar de Alejo López. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos.